Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Y hoy vamos a estudiar acerca del milenio. Y para poder entender de qué se trata el milenio de Apocalipsis 20, tenemos que saber y tener en cuenta lo que hemos estudiado en los videos pasados, que Dios sí tiene un conteo de tiempo, pero es más lento que el nuestro. Que un día de Dios, del tiempo de Dios, son 1000 años para nosotros. Eso está registrado en Salmos 94 y también en 2 de Pedro 3:8. Un día de Dios para nosotros es 1000 años. Entonces, una semana del tiempo de Dios son para nosotros 7000 años. Y también tenemos que tener en cuenta que Dios dio a Satanás una semana para mostrar el mal a todos los seres vivos del universo, para que se den cuenta que hay un Dios bueno, santo, justo y misericordioso. Pero para poder darse de cuenta de que hay un Dios bueno, por eso dio a conocer que el que obra el mal destruye y acaba y mata. Entonces por eso Dios utiliza esta guerra que hubo en el cielo, esta oposición, para mostrar al universo la destrucción que es obrar el mal. Así que, hermanos, Dios dio una semana a Lucifer y está registrado en el capítulo 20 de Éxodo y el versículo 9. Ya he enseñado en otros videos que ese versículo se puede entender de dos maneras. Por la parte terrenal habla al pueblo de Israel. Por la parte espiritual le habla a Lucifer y le dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Cuál obra? La obra del mal. Y esos 6 días se refiere a los días de la semana de Dios. 6 días de 1000 años para nosotros. O sea 6000 años nuestros, de nuestro tiempo, dio Dios para que Lucifer muestre el mal a todo el universo, muestre la obra del mal. Y también le dice ahí en el versículo 9 que el séptimo día es reposo, debe reposar. Lucifer mismo no le permite obrar, porque en la semana de Dios el séptimo día es reposo. Dios utiliza ese día, reposa de sus obras y también recibe la adoración en ese día de todos los seres que ha creado en el universo. Entonces, bien, debemos tener en cuenta bien estas cosas, que Dios relaciona nuestro tiempo con el tiempo de Él. Solo que nuestro tiempo es más rápido, el tiempo de Él va más lento, por lo que Él es eterno. Pero hizo similar la semana a la semana del tiempo de Él. 6 días dio para trabajar. El séptimo día lo dio como reposo, en señal del reposo de la semana del tiempo de Dios. Y ese día de reposo del tiempo de Dios, que es el séptimo milenio nuestro, nos permitirá pasar ese milenio en el cielo a los que sean salvos. Y los que sean
y a los impíos, ellos mueren con el resplandor de la venida del Señor Jesucristo por segunda vez a la tierra, y quedan muertos, no resucitan hasta que pase el milenio. Eso lo explica Apocalipsis 20. Entonces, teniendo en cuenta esto, nos damos de cuenta que no es cierta la enseñanza de algunos que he oído predicar de que Cristo viene y que en el milenio reinará aquí en la tierra y que peleará y que devolverá las tierras a los israelitas, entonces vendrá a pelear con los impíos. Eso es falso. Porque Cristo Jesús en su segunda venida viene en gloria sin relación con el pecado. Hebreos 9:28 nos dice que Él cuando venga viene sin relación con el pecado. Eso quiere decir que Él incluso no pisa la tierra porque la tierra está contaminada con pecado. No pisa la tierra, Él espera en la nube y envía a los ángeles a que recojan a todos los que están sus nombres escritos en el libro de la vida, que los recojan y los lleven allá donde Él está esperando en las nubes para ir al cielo con Él. Entonces Él viene sin relación con el pecado y ni siquiera pisa la tierra. Y se regresa con su pueblo al cielo. Y en el cielo pasaremos con Él y reinaremos con Él 1000 años, o sea, el milenio, o sea, el día de reposo de la semana de Dios. Espero me estén entendiendo y que estén entendiendo lo que es el tiempo de Dios y lo que es nuestro tiempo. La semana de Dios y las semanas de nuestro tiempo. Cada séptimo día de nuestro tiempo, cada semana, el día de reposo nos señala ese gran reposo que Dios tiene para darnos en el cielo. Por eso el día de reposo es señal del reposo verdadero que Dios tiene en el cielo. Eso lo encontramos en Hebreos, el capítulo 3 y 4, donde habla de mi reposo y que los desobedientes no entrarán en mi reposo. Está hablando del séptimo día de la semana de Dios, o sea, el séptimo milenio, y es el milenio que está registrado en Apocalipsis 20, y el séptimo milenio es reposo. Reposa la tierra también. Por eso Dios les ordenó al pueblo de Israel no sembrar en el séptimo año la tierra, porque la tierra debía descansar, en señal de que la tierra también reposa el séptimo milenio, pues queda vacía, no habrán vivientes de sangre y carne en la tierra, porque Cristo lleva a su pueblo al cielo. Los impíos quedan muertos, no resucitan, hasta que pase el milenio, hasta que pase el día de reposo de la semana de Dios. Entonces, los animales también mueren porque el aire se va a contaminar, se va a envenenar el aire con todo lo que va a pasar en la venida del Señor Jesucristo. Así que no va a quedar ningún ser vivo de sangre y carne sobre la tierra durante el milenio. La tierra descansa también, la tierra también tiene reposo el séptimo día de la semana de Dios, o sea, el milenio. Entonces, cuando comienza el milenio, dijimos que Cristo Jesús vino, o Dios lo envió a la mitad de la semana de Dios. Y la mitad de la semana son 3.500 años, ¿sí? Entonces, cuando comience el séptimo milenio, ya la tierra
debe estar vacía. Por eso Cristo Jesús viene en este lapso de tiempo que falta para llegar al séptimo milenio. Estamos viviendo el día sexto de la semana de Dios. Estamos viviendo la hora 13. O sea que nos faltan 11 horas de la semana de Dios para que la tierra esté vacía. Pero en el lapso de esas 11 horas, no sabemos en cuál hora vendrá Cristo Jesús a llevar a su pueblo. Por eso Él dijo, de la hora y el día nadie sabe. Nadie sabe cuándo vendrá Jesucristo por segunda vez a la tierra, a llevar a su pueblo. ¿Por qué? Porque cuando Él venga, viene a llevar a su pueblo, porque en el cielo se deben hacer preparativos antes que comience el día de reposo. Este sexto día es día de preparación. Los que guardamos el sábado sabemos que el sexto día es día de preparación. Entonces, la preparación se hace aquí en la tierra. Se debe preparar la novia del Cordero, un pueblo que será espiritual y santo, apartado del mundo, apartado del mal, que adora en espíritu y en verdad. Ese pueblo se debe preparar, no está preparado, se debe preparar aquí en la tierra, en este lapso de tiempo que nos queda. Y ese será el pueblo que recibirá al Señor Jesucristo en su segunda venida. Pero ese pueblo será perseguido por el mundo, porque debe ser apartado del mundo, así que el mundo lo va a perseguir y va a sufrir la gran tribulación. Pero los que logren sobrevivir porque Dios los libra, esperarán y recibirán al Señor Jesucristo en su segunda venida. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta estas cosas, podremos entender que el milenio es el séptimo día de la semana de Dios, o sea, el séptimo milenio. El séptimo milenio debe comenzar dentro de 477 años. Pero como les digo, no es que Jesucristo venga en esa fecha. Él viene antes a llevar al pueblo escogido, porque en el cielo se hacen preparativos antes que llegue ese día, antes de que comience el día de reposo de la semana de Dios. Muy bien. Entonces, ¿no es cierto la enseñanza de que Cristo vendrá a pelear y que vendrá a reinar en la tierra durante el milenio? No, eso no es cierto. En la tierra no viene a reinar entre los impíos, cuando los impíos todavía hay impíos vivos. Además, en el milenio los impíos van a estar muertos. Pero Jesucristo reina con su pueblo es en el cielo, no aquí en la tierra, porque la tierra aún no ha sido purificada con fuego de Dios. Por eso Jesucristo no desciende a la tierra, porque Él ya está glorificado y no tiene relación con el pecado. Tengamos muy en cuenta estas cosas para poder entender lo que es el milenio. Ahora, otra cosa que quiero que comentar es acerca de los que predican el rapto. También eso es falso. No hay ningún rapto. ¿Por qué? Porque es que los que predican el rapto están haciendo separación entre los dos pueblos, entre el pueblo judío
y entre la iglesia que somos los gentiles. Pero la palabra de Dios enseña que Cristo Jesús en su primera venida vino a quitar las enemistades que habían entre los dos pueblos para hacer de los dos un solo pueblo. Eso lo encuentran en Romanos, el capítulo 10 y el versículo 12. Dice que no hay diferencia entre judíos y gentiles y griegos. Los griegos pues representan los gentiles, representan la iglesia. No hay diferencia, ya los dos son uno. También lo encuentran en Gálatas 3:28, donde dice que todos sois uno en Cristo Jesús y que ya no hay judío ni griego. Está repitiendo nuevamente que Cristo Jesús vino a quitar la separación, las enemistades que habían entre los dos pueblos, entre los judíos, el pueblo de Israel, y entre los gentiles, que se clasifica o que menciona a los griegos como los gentiles, pero nosotros, toda la iglesia, somos los gentiles. En Efesios 2, 14 y 15 también dice que vino a quitar la pared de separación que había entre los dos pueblos para hacer de los dos un solo pueblo. Un solo pueblo. Eso está muy bien especificado, y no solamente estos 3 versículos hablan de esto. Muchas partes en la Biblia Cristo Jesús mismo habló de que ya no son más dos, sino son un solo pueblo, que ya no hay separación, que las enemistades serían quitadas. Y en Romanos capítulo 11 y los versículos 17 al 21 puede leer que el pueblo de los gentiles, o sea, la iglesia, los gentiles somos injertados en las 12 tribus de Israel, que como el pueblo de Israel fue incrédulo y rechazaron a Jesús, entonces ellos fueron dejados y a cambio de ellos injertó a los gentiles. Envió el evangelio a los gentiles y los colocó en lugar de los judíos incrédulos que rechazaron a Jesucristo. Así que nosotros los gentiles somos injertados en el pueblo de Israel. Y cuando venga Jesucristo, viene por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es su novia. Y el pueblo de Israel es el que se convertirá en su esposa, ya en el cielo. Porque el matrimonio es en el cielo, después de que los venga a llevar. Entonces, este falso evangelio del rapto tiene engañado a mucha gente. No es así. Ellos están haciendo otra vez separación de los dos pueblos. Que la iglesia se va a ir primero y que después los judíos y el pueblo de Israel, y que no. O sea que va a llevar 2 veces, va a llevar la novia en 2 pedazos. No, él la lleva completa. Él la lleva y él viene una sola vez a llevar a su pueblo. Entonces ahí no cabe ese evangelio. Entonces vamos a estudiar un poquito más para que puedan entender que el milenio es el 7º día de la semana de Dios, o sea, el 7º milenio, que estamos viviendo en el 6º día, o sea, en el 6º milenio.
si llevan cuentas, desde cuando Dios echó a Adán y Eva del paraíso hasta nuestros días, llevamos el tiempo que está anunciado, así, y se puede saber debido a que el capítulo 9 de Daniel y el versículo 27 nos dice que Dios envió a su simiente a la mitad de la semana. A la mitad de la semana vino el Mesías y terminó con el continuo sacrificio, porque ya al ofrecerse él en sacrificio, ya no era necesario sacrificar más corderos. Muy bien. Vamos a leer el milenio y vamos a detallarlo un poquito, vean. Dice así Apocalipsis 20, versículo 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que hubiesen cumplido 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, aquí el libro de Apocalipsis es escrito en símbolos. Y esta cadena que habla es simbólica. Pero el hecho de que prendió al dragón, o sea al diablo, y lo ató por 1000 años, y que lo arrojó al abismo, el abismo es esta tierra, pero esta tierra vacía, sin habitantes, sin hombres vivos, ni animales vivos. O sea, el abismo es la tierra cuando ya queda vacía. El profeta dice que miró a la tierra y he aquí estaba desolada y vacía. Entonces la tierra quedará vacía durante el 7º milenio. No habrán seres vivos de sangre y carne. Eso que les quede claro y estudien bastante, que no solamente aquí en Apocalipsis 20 encontramos esto, sino que en los profetas también anunciaron estas cosas, en el Antiguo Testamento. Bien, entonces el hecho de que lo prendió al dragón, lo ató y lo arrojó al abismo, significa que al quedar Satanás y sus ángeles solos en la tierra, sin tener a quien engañar, sin tener con quien jugar, sin tener con quien hacerlos pelear, entonces queda como atado, como preso. Y eso es lo que significa, simbólicamente está significando que él es atado. Y una cosita más que les quiero aclarar. Hay unos evangelios, hay un evangelio que predican que Satanás fue atado cuando Cristo Jesús murió en la cruz. Eso no es cierto, eso es falso. Porque entonces, si hubiera sido atado cuando eso, no hubiera podido seguir haciendo el mal. Pero hasta hoy lo vemos muy, muy engrandecido haciendo el mal. Y no podemos minimizar a Dios y decir es que Dios ata a alguien y sigue haciendo, y sigue obrando. No, cuando Dios ata a alguien no puede hacer nada. Así que es falso que Satanás fue atado cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, Satanás fue juzgado y fue sentenciado a desaparecer, a ser quemado en fuego de Dios. Eso sí, o sea, fue vencido allí en la cruz del Calvario y condenado a desaparecer para siempre. Pero
su obra tiene derecho de hacerla porque Dios se la dio, y la vimos hace un rato, de que Dios le dio permiso de ejecutar, de obrar, de hacer su obra del mal, 6 días de la semana de Dios. Y 6 días de la semana de Dios son 6.000 años. Y estamos en el año 5.577, algo así, 5.523. Así que estamos en el 6.º día. Ya le queda poco tiempo. Le quedan 477 años para obrar el mal. Para el diablo es poco tiempo. Él sabe que le queda poco tiempo. Entonces, no podía ser atado a la mitad de la semana. Él es atado cuando comienza el día de reposo de la semana de Dios, el 7.º milenio. Cuando comience el 7.º milenio es atado. ¿Y por qué es atado? Porque queda sin vivientes en la tierra, queda solo en la tierra con sus ángeles, mirando la devastación, mirando los huesos de animales y de hombres regados por sobre la tierra, porque el profeta dice que quedarán sobre la tierra como el estiércol, porque no habrá quien los entierre. ¿Y por qué no habrá quien los entierre? Porque la tierra queda vacía de hombres y de animales. Todo ser de sangre y carne que respira muere, porque el aire se va a contaminar con todo lo que el hombre tiene preparado para destrucción, como son las plantas nucleares y todos los depósitos de combustible y muchas cosas que tiene listas para destruirse en unos con otros. Todo eso va a estallar y el aire se va a contaminar. Muy bien. Seguimos aquí. Entonces vemos que el abismo es esta tierra vacía y que Satanás queda preso en la tierra porque no tiene a quien engañar. Seguidamente viene lo del juicio. Vi tronos y sentaron los que debían de ser. Sigue lo del juicio, y aquí esta parte del 4 al 6 nos habla del juicio de las personas que estarán vivas cuando Cristo venga, y de los que mueren, por causa del Evangelio de Cristo, que son víctimas de la opresión que vendrá de este tiempo en adelante, o sea, la gran tribulación. Entonces, esto de aquí de 4 al 6 nos habla de ese juicio de los vivos, pero más adelante del 10 al 14 versículos nos habla de otro juicio, el juicio del gran trono blanco. Y ahí sí están todo el pueblo que Cristo Jesús lleva al cielo. Y ahí sí dice que son muchísimos, que son innumerables. Entonces, démonos de cuenta que, y no se dejen engañar, hay muchos evangelios falsos, y ¿sabe por qué no pueden entender el milenio? ¿Cuándo es y qué es y cómo es? Porque han desechado el día de reposo. Y noten que desde esta profecía se desprende primeramente del tiempo de Dios, que un día de Dios son 1000 años para nosotros, pero también de la semana de creación, donde Dios creó en una semana, y que la semana de nuestro tiempo Dios la hizo similar al tiempo de Él, igual de 7 días, pero que el 7.º día es día de reposo, y nos lo dio para reposo.
como dejamos el día de reposo, dejamos de guardar el día de reposo, lo abandonamos o lo cambiamos a otro día, o decimos que eso ya no es válido, entonces no podemos entender, porque de allá se desprende esta profecía del milenio. Y si no entendemos lo que significa el día de reposo, lo que significa el tiempo de Dios, la semana de Dios que Dios dio para mostrar el mal al universo, si no entendemos todas esas cosas, no podemos entender dónde está ubicado el milenio y para qué es y por qué es. Espero tener otro tema acerca de este mismo milenio, ya que estos videos los estoy haciendo más cortos por pedido de los oyentes. Espero que pueda explicarles en otro video más acerca de estas cosas del milenio. Por lo demás, hermanos, siempre les sugiero: lean la Biblia, apártense de libros humanos, que es humanismo, y lean la palabra de Dios. Concéntrense y céntrense en la Biblia, en la palabra de Dios. Apártense del mal para que el Espíritu Santo pueda conducirlos a entender toda la verdad, porque yo lo que quiero es que sean enseñados por el Espíritu Santo. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por sus instrucciones dadas en la Sagrada Biblia. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos colme de sabiduría y entendimiento para comprender su palabra en lo espiritual, vivirla y adorarte en espíritu y en verdad. Doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.